¿Alguna vez has sentido que tu dolor no tiene sentido, que las lágrimas que derramas en silencio carecen de propósito, que el sufrimiento que cargas día tras día es simplemente una carga sin significado? Quizás, en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay una herida en tu corazón que parece no sanar, una preocupación que te quita el sueño, o una soledad tan profunda que ni siquiera rodeado de tu familia logras sentir verdadera compañía. Si es así, quiero que sepas que no estás solo en este camino y que lo que compartiré contigo hoy puede transformar para siempre la manera en que comprendes tu dolor. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que vivió hace más de 400 años, conocía íntimamente el lenguaje del sufrimiento. No era una santa de cristal, perfecta y ajena a las tribulaciones humanas. Era una mujer de carne y hueso que experimentó enfermedades terribles, incomprensiones profundas, sequedades espirituales que la hacían sentir abandonada por Dios y dolores físicos tan intensos que la postrarían en cama durante meses. Sin embargo, fue precisamente a través de ese sufrimiento que Teresa descubrió una verdad que cambiaría no solo su vida, sino la de millones de almas a lo largo de los siglos. Nuestro dolor tiene un propósito divino, una razón de ser que trasciende nuestra comprensión humana. Imagina por un momento a Teresa, joven de 20 años, postrada en una cama, paralizada, con dolores tan intensos que los médicos de su época no sabían cómo aliviarlos. Su padre la llevaba de un lugar a otro buscando sanación, pero parecía que el cielo permanecía en silencio ante sus súplicas. ¿Te suena familiar esta experiencia? ¿Has vivido momentos en los que sientes que tus oraciones rebotan contra el techo? ¿Que Dios no escucha tu clamor desesperado? Teresa también pasó por eso, y fue en esa oscuridad donde comenzó a comprender algo revolucionario. El sufrimiento no es un castigo de Dios, sino una invitación a una intimidad más profunda con Él. En sus escritos, Teresa nos revela que el alma que sufre está siendo preparada para algo más grande, algo que trasciende el entendimiento humano. Ella decía que Dios permite el sufrimiento porque nos ama tanto que no puede soportar vernos conformes con una vida mediocre, con una fe tibia, con un amor superficial. El dolor, según Teresa, es el cincel divino que esculpe en nosotros la imagen de Cristo, que nos purifica como el oro se purifica en el fuego, que nos prepara para recibir gracias extraordinarias que de otra manera no podríamos contener. Pero aquí viene la pregunta que quizás te estás haciendo. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor permita que sus hijos sufran? ¿Cómo puede tener propósito el dolor de una madre que ve a su hijo alejarse de la fe? La angustia de un padre que no puede proveer para su familia, la soledad de quien ha perdido al amor de su vida. Teresa nos enseña que la respuesta no está en el porqué del sufrimiento, sino en el para qué. No sufrimos porque Dios sea cruel o indiferente, sino porque Él tiene planes tan magníficos para nosotros que requieren una preparación especial, una purificación que solo el fuego del dolor puede realizar. Déjame contarte algo que Teresa experimentó y que puede iluminar tu propia experiencia de sufrimiento. Durante años, ella vivió lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, períodos en los que sentía que Dios la había abandonado completamente, en los que la oración se volvía árida y sin consolación, en los que parecía que todos sus esfuerzos espirituales eran en vano. Pero fue precisamente en esos momentos de aparente abandono divino cuando Teresa desarrolló una fe más sólida, un amor más puro, una confianza más profunda. El sufrimiento la estaba enseñando a amar a Dios no por lo que Él le daba, sino por quien Él era. ¿Has experimentado esa sensación de que Dios está en silencio cuando más lo necesitas? ¿Has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Que el cielo permanece cerrado a tus súplicas? Si es así, me gustaría que compartieras en los comentarios cómo has vivido esos momentos de aparente silencio divino, porque tu experiencia puede ser luz para otros que están pasando por lo mismo. Teresa nos enseña que esos momentos no son abandono, sino preparación. Dios no está ausente, está trabajando en las profundidades de tu alma de maneras que aún no puedes comprender. La Santa de Ávila
descubrió que el sufrimiento tiene varios propósitos divinos que pueden transformar completamente nuestra perspectiva. Primero, el dolor nos despoja de nuestras falsas seguridades, de esas cosas en las que habíamos puesto nuestra confianza en lugar de ponerla en Dios. Cuando todo se tambalea a nuestro alrededor, cuando las certezas humanas se desmoronan, es cuando finalmente aprendemos a apoyarnos únicamente en el Señor. Teresa experimentó esto cuando perdió a su madre siendo muy joven, cuando su salud se quebrantó, cuando enfrentó oposiciones y críticas por sus reformas conventuales. Cada pérdida la acercaba más a la única realidad que permanece, el amor incondicional de Dios. Segundo, el sufrimiento nos hace más compasivos, más humanos, más capaces de entender el dolor ajeno. Una persona que nunca ha sufrido difícilmente puede consolar a quien está en tribulación, pero quien ha pasado por el valle de lágrimas se convierte en instrumento de misericordia divina para otros. Teresa, marcada por sus propios dolores, se convirtió en madre espiritual de miles de almas que encontraron en ella comprensión, consuelo y sabiduría. Tu sufrimiento actual no es solo para ti, es también preparación para que puedas ser luz en la oscuridad de otros. Tercero, el dolor nos purifica de maneras que la comodidad nunca podría hacerlo. Como el oro que se refina en el crisol, nuestras almas se purifican en el fuego del sufrimiento, eliminando las impurezas del egoísmo, del orgullo, de la autosuficiencia. Teresa comprendió que cada dolor aceptado con amor, cada lágrima ofrecida a Dios, cada momento de angustia vivido en unión con Cristo crucificado, la acercaba más a la santidad. No es que Dios disfrute viendo nuestro dolor, sino que Él sabe que solo a través de la purificación podemos llegar a ser lo que estamos destinados a ser, santos. Pero Teresa no se quedó solo en la comprensión teórica del sufrimiento. Ella desarrolló una espiritualidad práctica que puede ayudarte hoy mismo a transformar tu dolor en gracia. Una de sus enseñanzas más poderosas es la práctica del abandono confiado. Cuando el sufrimiento llega, en lugar de resistirlo o de preguntarnos amargamente por qué nos sucede esto a nosotros, Teresa nos invita a decir con el corazón: Señor, no entiendo por qué permites esto, pero confío en ti. Haz conmigo lo que quieras, porque sé que me amas y que todo lo que permites en mi vida tiene un propósito de amor. Esta actitud de abandono no es pasividad o resignación derrotista. Es la entrega activa de quien confía plenamente en la sabiduría y el amor de Dios. Teresa descubrió que cuando dejamos de luchar contra el sufrimiento y comenzamos a abrazarlo como parte del plan divino para nuestras vidas, algo milagroso sucede. El dolor se transforma en gracia, la tribulación en fortaleza, la angustia en paz profunda. No es que el sufrimiento desaparezca mágicamente, sino que adquiere un significado completamente nuevo. Permíteme compartir contigo una de las experiencias más transformadoras de Teresa que puede iluminar tu propio camino. Durante una de sus enfermedades más severas, cuando los dolores eran tan intensos que apenas podía moverse, Teresa tuvo una visión de Cristo crucificado. En esa visión, Jesús le mostró que cada uno de sus dolores estaba unido a los dolores de la pasión, que su sufrimiento no era inútil, sino que participaba del sufrimiento redentor de Cristo. Desde ese momento, Teresa nunca más vio su dolor como algo sin sentido, sino como una participación íntima en la obra salvadora de Jesús. Esta es una verdad que puede revolucionar tu experiencia actual de sufrimiento. Tus dolores, unidos a los de Cristo, tienen poder redentor. Cada lágrima que derramas puede convertirse en gracia para tu familia. Cada momento de angustia ofrecido a Dios puede ser instrumento de salvación para las almas que amas. Teresa descubrió que el sufrimiento aceptado con amor no solo nos santifica a nosotros, sino que se convierte en intercesión poderosa por otros. ¿No es esto extraordinario? Tu dolor actual puede ser la llave que abra el cielo para tus hijos, para tus nietos, para las personas que Dios ha puesto en tu camino. Pero Teresa también nos enseña algo fundamental. No debemos buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino aceptar con amor el que Dios permite en nuestras vidas. Hay una diferencia abismal entre el masoquismo espiritual y la aceptación santa del dolor. Teresa nunca buscó sufrir más de lo necesario, pero cuando el sufrimiento llegaba,
Lo recibía como un regalo divino, como una oportunidad de crecer en santidad y de participar más íntimamente en la vida de Cristo. Una de las prácticas que Teresa desarrolló y que puede transformar tu experiencia de sufrimiento es lo que ella llamaba la oración de unión en el dolor. Cuando el sufrimiento llega, en lugar de cerrarnos en nosotros mismos o de amargarnos contra Dios, Teresa nos invita a entrar en oración profunda, a buscar a Cristo en medio del dolor, a unir nuestro sufrimiento al suyo. Esta práctica no elimina el dolor, pero lo transforma completamente, convirtiéndolo de una experiencia destructiva en una experiencia santificadora. ¿Cómo se hace esta oración de unión en el dolor? Teresa nos enseña que cuando llega el sufrimiento, debemos dirigirnos inmediatamente a Cristo crucificado, contemplar sus heridas, meditar en su pasión y ofrecer nuestro dolor como una pequeña participación en su sacrificio redentor. Podemos decir: Jesús, no entiendo por qué permites este dolor en mi vida, pero lo acepto por amor a ti. Une mi sufrimiento al tuyo. Haz que sirva para la salvación de las almas, especialmente de mi familia. Que mi dolor no sea inútil, sino que se convierta en gracia para quienes amo. Si estás viviendo un momento de sufrimiento ahora mismo, me gustaría invitarte a que pongas en práctica esta enseñanza de Teresa. Pausa este video por un momento, busca un lugar tranquilo y ofrece tu dolor a Cristo crucificado. Verás cómo algo cambia en tu interior, cómo el sufrimiento adquiere un significado completamente nuevo. Y si esta práctica te ayuda, compártelo en los comentarios para que otros puedan beneficiarse de tu testimonio. Teresa también descubrió que el sufrimiento nos prepara para recibir gracias extraordinarias que de otra manera no podríamos contener. Ella comparaba el alma con un vaso. Si el vaso es pequeño, solo puede contener una pequeña cantidad de agua, pero si el vaso se agranda, puede contener mucho más. El sufrimiento, según Teresa, agranda nuestra capacidad espiritual, nos prepara para recibir gracias, consolaciones y dones divinos que superan todo lo que podríamos imaginar. Las almas que más han sufrido son las que más pueden recibir de Dios, porque han sido preparadas para contener tesoros celestiales. Esto no significa que Dios nos haga sufrir caprichosamente para luego consolarnos, sino que Él, en su sabiduría infinita, permite que pasemos por pruebas que nos preparen para las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. Teresa experimentó esto de manera extraordinaria. Después de años de sufrimientos y purificaciones, comenzó a recibir visiones místicas, éxtasis y una intimidad con Dios que la convirtió en una de las grandes místicas de la historia de la Iglesia. Pero esas gracias extraordinarias solo fueron posibles porque su alma había sido preparada a través del sufrimiento. Quizás te preguntes, ¿significa esto que debo esperar visiones místicas después de mi sufrimiento? No necesariamente. Las gracias que Dios tiene preparadas para ti pueden ser diferentes. Una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, una fortaleza interior que te permita enfrentar cualquier adversidad, una sabiduría especial para guiar a tu familia, una capacidad extraordinaria de amar y perdonar. Cada alma es única y Dios tiene un plan específico para cada una. Lo importante es confiar en que tu sufrimiento actual te está preparando para algo hermoso que aún no puedes ver. Teresa nos enseña también que el sufrimiento nos hace más semejantes a Cristo. Jesús no vino a este mundo para vivir una vida cómoda y sin problemas. Vino para sufrir, para cargar con nuestros dolores, para morir en una cruz por amor a nosotros. Si queremos seguir verdaderamente a Cristo, si queremos ser sus discípulos auténticos, debemos estar dispuestos a participar de su pasión. Teresa entendió que cada dolor aceptado con amor la hacía más parecida a Jesús, la configuraba más perfectamente con Él. Esta es una perspectiva revolucionaria que puede cambiar completamente tu manera de ver el sufrimiento. En lugar de ver el dolor como algo que te aleja de Dios, puedes verlo como algo que te acerca más a Él, que te hace más semejante a Cristo. Cada momento de sufrimiento vivido en unión con Jesús es un paso más hacia la santidad, una configuración más perfecta con el corazón de Cristo. Pero Teresa también nos advierte sobre los peligros del sufrimiento mal vivido. Si no aceptamos el dolor con amor, si nos amargamos,
Si nos cerramos a la gracia, el sufrimiento puede endurecernos en lugar de purificarnos, puede alejarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Por eso es tan importante la actitud con la que enfrentamos el dolor. Teresa nos enseña que debemos sufrir como Cristo, con amor, con perdón, con esperanza, con confianza en el Padre. Una de las claves que Teresa descubrió para transformar el sufrimiento es la práctica de la gratitud en medio del dolor. Esto puede sonar contradictorio. ¿Cómo agradecer cuando estamos sufriendo? Pero Teresa entendió que podemos agradecer no por el sufrimiento en sí mismo, sino por el amor que hay detrás de él, por la confianza que Dios tiene en nosotros al permitirnos participar de la cruz de Cristo, por las gracias que sabemos que vendrán como resultado de nuestro dolor aceptado con amor. Cuando Teresa estaba en sus momentos de mayor sufrimiento, solía decir: «Gracias, Señor, porque me consideras digna de participar de tu pasión. Gracias porque confías en mí lo suficiente como para permitir que lleve esta cruz. Gracias porque sé que este dolor no es en vano, sino que tiene un propósito en tu plan de amor». Esta actitud de gratitud transformaba completamente su experiencia del sufrimiento, convirtiéndolo de una carga pesada en un regalo precioso. Te invito a que practiques esta gratitud transformadora. La próxima vez que enfrentes un momento de dolor, trata de encontrar algo por lo cual agradecer. Agradece porque Dios confía en ti. Agradece porque tu sufrimiento puede ser gracia para otros. Agradece porque cada dolor aceptado con amor te acerca más a la santidad. Verás cómo esta práctica cambia radicalmente tu experiencia del sufrimiento. Teresa también nos enseña que el sufrimiento nos da una perspectiva eterna que de otra manera no tendríamos. Cuando todo va bien en nuestras vidas, es fácil olvidarnos de que este mundo no es nuestro hogar definitivo, que estamos de paso hacia la eternidad. Pero el sufrimiento nos recuerda que las cosas de este mundo son pasajeras, que nuestra verdadera patria está en el cielo, que debemos poner nuestro corazón en las realidades eternas y no en las temporales. Esta perspectiva eterna del sufrimiento puede ser tremendamente consoladora. Cuando estás pasando por un momento difícil, cuando el dolor parece interminable, recuerda las palabras de Teresa: todo pasa, solo Dios no se muda. Tu sufrimiento actual, por intenso que sea, es temporal, pero las gracias que recibirás como resultado de él son eternas. La santidad que desarrolles a través del dolor te acompañará para siempre. Las almas que salves por medio de tu sufrimiento ofrecido te lo agradecerán en la eternidad. Pero quizás la enseñanza más hermosa de Teresa sobre el sufrimiento es que nos prepara para ser consoladores de otros. Una persona que nunca ha sufrido difícilmente puede entender el dolor ajeno, pero quien ha pasado por el valle de lágrimas se convierte en instrumento de misericordia divina. Teresa, marcada por sus propios sufrimientos, se convirtió en madre espiritual de miles de almas que encontraron en ella comprensión, consuelo y sabiduría. Tu sufrimiento actual no es solo para ti, es también preparación para que puedas ser luz en la oscuridad de otros. Cada lágrima que derramas, cada momento de angustia que vives, cada dolor que aceptas con amor, te está preparando para ser instrumento de consolación divina para quienes vendrán después de ti. Dios está escribiendo en tu corazón, a través del sufrimiento, una sabiduría especial que podrás compartir con otros que pasen por pruebas similares. Piensa en las personas que más te han consolado en momentos de dolor. Probablemente han sido aquellas que han pasado por experiencias similares a las tuyas. Su capacidad de consolarte no venía de teorías o de palabras bonitas, sino de la sabiduría que habían adquirido a través de su propio sufrimiento. Esto es lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Te está preparando para ser instrumento de su misericordia. Si has encontrado consuelo en estas palabras, si la enseñanza de Santa Teresa ha tocado tu corazón, te invito a que le des like a este video y lo compartas con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. A veces, una palabra de esperanza en el momento justo puede cambiar completamente la perspectiva de una persona sobre su sufrimiento. Teresa también nos enseña que debemos pedirle a Dios la gracia de sufrir bien. No se trata de pedir más sufrimiento, sino de pedir la gracia de aceptar con amor el que Él permite en nuestras vidas. Esta es una oración que Teresa hacía frecuentemente. Señor,
Dame la gracia de sufrir como tú sufriste, con amor, con perdón, con esperanza, que mi dolor no sea estéril, sino que se convierta en gracia para las almas, que cada lágrima que derrame sea una oración por la salvación de quienes amo. Esta oración puede transformar completamente tu experiencia del sufrimiento. Cuando pides la gracia de sufrir bien, Dios te da fuerzas especiales, consolaciones interiores, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es que el dolor desaparezca, sino que adquiere un significado completamente nuevo, se convierte en participación en la obra redentora de Cristo. Una práctica específica que Teresa desarrolló para transformar el sufrimiento era la meditación diaria sobre la pasión de Cristo. Cada mañana, antes de comenzar sus actividades, Teresa dedicaba tiempo a contemplar los sufrimientos de Jesús, su agonía en el huerto, los azotes, la coronación de espinas, el camino al Calvario, la crucifixión. Esta meditación no era mórbida o deprimente. Al contrario, llenaba su corazón de amor y gratitud y le daba fuerzas para enfrentar sus propios dolores. Cuando contemplamos los sufrimientos de Cristo, nuestros propios dolores adquieren una perspectiva completamente nueva. Vemos que Jesús, siendo Dios, eligió sufrir por amor a nosotros, que cada una de sus heridas fue motivada por su deseo de salvarnos. Esto nos ayuda a entender que nuestro sufrimiento, unido al suyo, también puede tener un propósito redentor, también puede ser expresión de amor. Teresa solía decir que cuando meditaba en la pasión de Cristo, sus propios dolores le parecían pequeños en comparación con lo que Jesús había sufrido por ella. Pero más que minimizar su sufrimiento, esta contemplación la llenaba de gratitud y la motivaba a ofrecer sus dolores como una pequeña participación en la obra salvadora de Cristo. Si Él sufrió tanto por mí, pensaba Teresa, ¿cómo no voy a estar dispuesta a sufrir un poco por Él? Esta perspectiva puede revolucionar tu manera de enfrentar el sufrimiento. La próxima vez que estés pasando por un momento difícil, dedica unos minutos a contemplar la pasión de Cristo. Piensa en su amor por ti, en todo lo que Él sufrió para salvarte, y ofrece tu dolor como una pequeña participación en su sacrificio redentor. Verás cómo esta práctica transforma tu experiencia del sufrimiento. Teresa también descubrió que el sufrimiento nos enseña a valorar las pequeñas alegrías de la vida. Cuando hemos pasado por momentos de dolor intenso, aprendemos a agradecer cosas que antes dábamos por sentadas. Un día sin dolor, una sonrisa de un ser querido, un momento de paz interior, la belleza de una puesta de sol. El sufrimiento nos hace más sensibles a las bendiciones cotidianas, más capaces de encontrar a Dios en las pequeñas cosas. Esta sensibilidad especial que desarrollamos a través del sufrimiento es uno de sus frutos más hermosos. Las personas que han sufrido mucho suelen tener una capacidad especial para encontrar alegría en las cosas simples, para valorar cada momento de felicidad, para vivir con una gratitud profunda que quienes no han pasado por pruebas difícilmente pueden entender. Además, Teresa nos enseña que el sufrimiento nos libera del apego excesivo a las cosas de este mundo. Cuando experimentamos dolor, cuando perdemos algo o alguien importante, cuando nuestra salud se quebranta, aprendemos que las seguridades humanas son frágiles, que las cosas materiales no pueden darnos la felicidad verdadera, que solo Dios es la roca firme sobre la cual podemos construir nuestra vida. Esta liberación del apego excesivo no significa que debamos despreciar las cosas buenas de la vida, sino que debemos mantenerlas en su justa perspectiva. Teresa aprendió a disfrutar de las bendiciones que Dios le daba, pero sin aferrarse a ellas, sabiendo que todo en esta vida es pasajero y que solo Dios permanece para siempre. Finalmente, Teresa nos recuerda que después de la cruz viene siempre la resurrección. El sufrimiento no es el final de la historia, es solo un capítulo en el gran plan de amor que Dios tiene para nuestras vidas. Después del Viernes Santo viene siempre el Domingo de Resurrección. Después de la noche más oscura viene siempre el amanecer. Después del invierno más crudo viene siempre la primavera. Tu sufrimiento actual, por intenso que sea, no es permanente. Dios tiene preparadas para ti consolaciones, alegrías y bendiciones que superan todo lo que puedas imaginar. Pero para recibirlas,
Debes pasar por la purificación del dolor. Debes permitir que Dios esculpa en ti la imagen de Cristo. Debes confiar en que Él sabe lo que hace, aunque no entiendas sus caminos. Santa Teresa de Ávila vivió esta verdad en carne propia. Después de años de sufrimientos, enfermedades y purificaciones, recibió gracias místicas extraordinarias. Experimentó una intimidad con Dios que la convirtió en una de las grandes santas de la historia y se convirtió en fuente de consolación para millones de almas a lo largo de los siglos. Su sufrimiento no fue en vano, fue la preparación para una gloria que ni ella misma podía imaginar. Lo mismo puede suceder contigo. Tu dolor actual puede ser la preparación para bendiciones extraordinarias que Dios tiene reservadas para ti. Tu sufrimiento puede convertirse en la llave que abra el cielo para tu familia. Tu cruz puede transformarse en el instrumento de tu santificación y de la salvación de muchas almas. Pero para que esto suceda, debes hacer lo que Teresa hizo: aceptar tu sufrimiento con amor, unirlo al de Cristo, ofrecerlo por la salvación de las almas y confiar plenamente en que Dios sabe lo que hace. No es fácil, pero es posible. Y cuando lo hagas, experimentarás la misma transformación que experimentó Teresa. Tu dolor se convertirá en gracia, tu sufrimiento en santidad, tu cruz en resurrección. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te está hablando a través de estas palabras, no te quedes solo con esta experiencia. Compártela en los comentarios. Cuéntanos cómo vas a aplicar estas enseñanzas de Santa Teresa en tu vida. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que alimente tu alma y fortalezca tu fe. Recuerda que no estás solo en este camino. Somos una comunidad de fe que se apoya mutuamente en los momentos de prueba y celebra junta las victorias espirituales. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti. Que el Señor te conceda la gracia de transformar tu sufrimiento en santidad y que muy pronto puedas experimentar la resurrección que viene después de toda cruz aceptada con amor. Tu dolor tiene un propósito, tu sufrimiento tiene sentido y Dios está escribiendo en tu vida una historia de amor que superará todas tus expectativas.